¿Se puede ver la presentación? Sí, sí se puede ver, doctor. Bien, como les estaba comentando, el tema de contratación pública y arbitraje es muy amplio. El día de hoy traje una presentación que la voy a hacer sencilla respecto a los compliance y las buenas prácticas en la designación del árbitro de parte. A manera de antecedente, no ha pasado mucho tiempo, pero recordemos que el año pasado hemos estado un impacto negativo para toda la comunidad arbitral peruana y lo cual también trajo consigo una reflexión a nivel internacional respecto a los escándalos, los denominados arbitrajes arbitrajes y toda esta investigación penal que hubo respecto a la Vallarta. En general, esto ha sido un duro golpe para el buen prestigio de la práctica arbitral peruana y que fuera de los temas que ya todos conocemos, los procesos penales que siguen en giro, ¿no? Siempre es importante reflexionar a que muchos de los temas de las prácticas arbitrales ya, ahora sí. Sí, ahora sí. Ya, ustedes me indican para retomar, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, disculpas por el tema técnico. Entenderán que hay mucha saturación de las redes. Y bien, a ver, vamos a volver a presentar el tema, dado que hemos tenido una interferencia. El tema que vamos a conversar sin duda, el compliance y las buenas prácticas en la designación del árbitro de parte. Para lo cual vamos a analizar de manera breve lo sucedido durante el año pasado, en los últimos meses. ¿No? Recordemos que la comunidad arbitral peruana, sobre todo el ejercicio de la contratación estatal o pública, sufrió un duro golpe. Los escándalos de los arbitrajes al estilo Odebrecht cuestionan muchas reflexiones a que las partes deben realizar una buena designación de los árbitros de parte, como los árbitros que van a designar, pueden realizar una buena designación. Entender también que todo esto golpeó de manera dura el buen prestigio del arbitraje. Recordemos que Perú, antes del escándalo de Odebrecht, se encontraba ubicado en un buen estándar en el contexto internacional, porque bueno, arbitrales y muchos bondades que han sido presentadas por la práctica nacional e internacional. Pero sin embargo, Doctor, disculpe. sí. Sí, seguimos con el mismo problema. Lo que podemos hacer es quitarle la carga de la diapositiva y nosotros la proyectamos. Ya. Mira, yo creo que puede ser un problema de ustedes porque yo he cambiado de red Uh-huh. y la red está funcionando bien. Ya, ¿qué desean? ¿Que les mande la diapositiva? En realidad ya se está escuchando un poco mejor. Ya, entonces ustedes me indican para empezar de nuevo. Sí, bueno, me parece que ya se escucha un poco más nítido. Ya, empezamos de nuevo. Sí, por favor. Parece interferencia. Si pasa algo, en todo caso, ya podríamos parar
y ya verlo en otro momento, pero el audio sí se escucha ahora un poco mejor. Ya. Bueno, entonces, seguimos. Ustedes me Sí, indican, por favor. Por estos problemas técnicos que estamos teniendo debido al Internet, entenderemos que también hay una congestión de redes. Estamos comentando el tema que vamos a abordar hoy de manera breve. Se titula "Los compliance y las buenas prácticas en la asignación del árbitro de partes". A manera de antecedente, recordemos que a fines, los últimos meses del año pasado, 2019, el arbitraje peruano ha sido duramente golpeado, ¿no? Hemos tenido famosos casos de Lavallato, al estilo Odebrecht, o los arbitrajes al estilo Odebrecht, que han dado duro, ganado por la comunidad peruana. Recordemos que tanto a nivel nacional e internacional, hemos sido destacados por los altos estándares de prácticas arbitrales y en sí por haber generado un mercado muy amplio respecto a la práctica arbitral. Sin embargo, a finales del año pasado, el arbitraje en contratación pública se encontraba bajo la tormenta y hoy en día, ante la presencia COVID-19, las primeras 2 semanas, los plazos procesales de los principales centros de arbitraje han sido suspendidos. Las últimas semanas se está efectuando comunicados de algunos centros de arbitraje muy importantes en los cuales están disponiendo que bien los árbitros o las partes puedan de oficio levantar esta suspensión de los arbitrajes. Bien, respecto a los temas de compliance, no pretendemos hacer un análisis muy extenso, no es la materia de este conversatorio, pero sin embargo quisiéramos dejar algunas pautas. A nivel internacional, muchas empresas, a fin de poder obtener, pues si se puede llamar mayor formación con empresas nacionales o internacionales, vamos a encontrar los compliance. Los compliance son normas de cumplimiento, altos estándares que las mismas empresas se van a imponer a fin de poder lograr la aceptación de una contraparte contractual. Es así que tenemos los famosos ISOs en materia ambiental, el ISO 14001, tenemos los ISOs en materia de calidad, en materia laboral o de trabajo, y en materia penal se tiene el ISO 37001 sobre gestiones antisoborno. Y en especial mantenemos la ley 3424, modificada por el decreto legislativo 1352, que va a implicar cuáles van a ser los estándares penales respecto a los llamados compliance. Hace mucho tiempo que esa visión que se tenía que el Estado, vía Ministerio Público, Fiscalía, era el único de investigar, perseguir los delitos, ya quedó desfasado. Hoy en día en Estados Unidos y en muchas empresas, los mismos privados invierten cantidades de dinero a fin de que ellos mismos puedan investigar posibles hechos de soborno, ¿no? No sé, me pongo pues a manera de ejemplos, ha habido muchos escándalos a nivel internacional, dígase el banco HBS de procedencia de Inglaterra, un escándalo también en la empresa de fabricación de autos Volkswagen, ¿no? Donde de alguna forma el pretender ocultar cierta información para el consumidor o no tener una política clara para no permitir el lavado de activos va a implicar que se pueda trastocar estos compliance. En realidad lo que busca el privado al implementar un compliance es prevenir que sus funcionarios de alto rango, representantes, apoderados, entre ellos los abogados, quizás los árbitros, no puedan cometer actos que estén ligados a corrupción o soborno, ¿no? Como primera forma, pautas de prevenir. Segundo, para investigar. Y tercero, para corregir. Y último, para sancionar, sin acudir a la justicia penal. Esto en el ámbito privado. Y eso lo vamos a tener en cuenta respecto a cualquier tipo de contrato de locación de servicios, un contrato mercantil, pues un contrato
moderno donde se encuentra la famosa cláusula anticorrupción, lo cual se encuentra también en contratación pública, ¿no? Recordemos que cualquier contrato de ejecución de obra pública siempre tiene un extremo de la denominada cláusula anticorrupción. Entonces, aquí un mensaje importante es que los compliance tienen por finalidad, en un primer momento, prevenir, segundo, investigar, como tercer elemento, corregir a este mal funcionario o funcionarios, y tercero, sancionar internamente. Y van a ser altos estándares que van a permitir a una empresa, a una compañía, diferenciarse de las demás. Bien, ustedes dirán que tiene que ver los compliance con el arbitraje. Eso lo responderemos al final. Vamos a ingresar un poco a entender las implicancias de la llamada función arbitral. Recordemos que el ejercicio de la función arbitral viene a ser personalísima, intuitu personae. No hay la posibilidad que Juan Pérez o el árbitro delegue este ejercicio a una persona natural, a un subordinado, a un practicante o a un familiar, ¿no? Quien es designado como árbitro tiene que arbitrar de manera personal desde que él acepta el encargo, aceptando con una carta hasta que emite el laudo. Es importante esto. Entonces, es una función personalísima. Es una función que implica la retribución económica. No existe una subordinación. No podría yo implicar que tengo un vínculo laboral con el árbitro. No, al árbitro se le va a pagar una contraprestación, los honorarios, por el servicio arbitral, por llamarlo de esta forma. Es importante mencionar que hay dos características de la función arbitral: la imparcialidad y la independencia. La imparcialidad va a implicar que el árbitro, desde que asume el encargo hasta que emite el laudo, pueda actuar de manera de equidad con las partes, que pueda brindar a ambas partes los mismos plazos procesales, que no pueda adelantar opiniones, que tenga la sutileza y la conservación del debido proceso, ¿no? Para proponer a las partes los mismos instrumentos procesales de defensa. Mientras que la independencia va a implicar que no exista ningún tipo de subordinación, que el árbitro no tenga algún tipo de relación contractual, comercial, personal con el presidente, con los abogados de ambas partes. Entonces, la independencia va a implicar que desde que el árbitro pueda aceptar, ¿no? Si tuviera algún tipo de relación, la revele, y a eso voy con un tema muy importante. Al momento que uno acepte el encargo de ser árbitro, tiene que aceptar. Y con esta aceptación tiene que revelar cualquier circunstancia o hecho que el árbitro considere en su buen conocimiento de manera diligente, que podría ser importante de que informe a las partes. ¿Qué podría informar? La relación de procesos arbitrales que haya tenido con sus coárbitros, designados si fuera presidente o si fuera designado como árbitro de parte, si fuera la empresa que le designó, el consorcio, la persona natural, revelar si ha tenido otro tipo de vínculos laborales, comerciales. En buena cuenta es importante que uno revele de manera más amplia cualquier tipo de supuesto que al buen criterio del árbitro sea prudente revelar. Entonces acá llega un tema importante, ¿no? El considerar de qué revelar y no revelar, pues va a implicar un análisis preliminar del árbitro, porque la omisión a una revelación muy importante, como lo vamos a ver en la parte final, podría implicar una causal de recusación, o también la otra parte podría analizar la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador contra el árbitro por el incumplimiento del código de ética del OCE, que regula la función arbitral de manera más amplia y compleja que lo establecido en la ley de arbitraje y en el reglamento de contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, es importante eso. La función arbitral es intuitu personae, es una función autónoma, libre. El árbitro tiene que ejercer esta función con buena fe. No puedes perder en ningún momento el principio de imparcialidad e independencia. Cuando uno de pronto cree que va a contradecir esto, también es importante analizar ya a criterio de cada árbitro, quizás su no aceptación desde el inicio o de pronto una renuncia.
Bien, a ver, conversábamos que existe la posibilidad que las partes puedan designar a su árbitro. Y si eso un poco lo retrocedemos y nos trasladamos a la justicia ordinaria, tradicional, la justicia del Poder Judicial, ¿qué pasaría si tuviera la posibilidad de designar a un juez convencional, a un juez civil para que pueda conocer una controversia? Creo que todos nos tomaríamos bastante tiempo en una adecuada selección y buscaríamos al magistrado que tenga más experiencia, que no tenga quejas, que tenga un buen récord en emisión de fallos y que tenga quizás mucho aspecto académico de investigación y estudios, ¿no? Entonces, lo cual pues es interesante porque en el Poder Judicial tú no puedes seleccionar a tu juez. Los que hemos litigado, presentamos una demanda judicial por indemnización y no sabemos si de los 30 juzgados o 40 juzgados que hay en la ciudad de Lima, recae en el juzgado primero, en el quinto o el décimo. Puede ser que sea en el juez más joven, en el juez mayor, en el juez que es más demorón o en el juez más quejado. Es una ruleta rusa que no sabes en qué buen juez o mal juez puede caer tu proceso, lo cual no sucede en el arbitraje. En el arbitraje tenemos el derecho de designación del árbitro de parte. Y es interesante, ¿no? Porque la parte tiene el derecho de designar a un árbitro y no puede ejercer este derecho de una manera negligente, ligera, sin análisis, sin un estudio previo, para lo cual, a manera personal, voy a establecer algunos consejos para que esta designación del árbitro de parte sea la más prudente y no podamos más adelante arrepentirnos. La primera es investiga al árbitro, el candidato de árbitro, ¿no? O quizás soy el gerente legal de una empresa, voy a tener una controversia con una empresa del sector de alimentos por 2 millones de soles, es un monto importante, y debo de tener por lo menos 3 candidatos. Si tengo 3 nombres y 3 candidatos para que designe árbitro de parte de esta empresa donde yo asesoro, soy el gerente legal, debo de investigar. Hoy en día tenemos muchas fuentes para investigar una persona natural, ¿no? Desde las redes sociales se podría ver el árbitro, si constantemente viaja, si mi árbitro pues todos los fines de semana está en el extranjero, me preocuparía mucho, lo digo de manera subjetiva y muy personal, en qué momento va a arbitrar. Si de pronto veo que mi árbitro en una búsqueda de Google tiene denuncias penales, denuncias, o sea, no digo que exista una sentencia, posibles procedimientos ante el Colegio de Abogados de Lima por infracción al Código de Ética, tenga denuncias por corrupción, por plagio, en general, valgan verdades, hoy en día uno pone el nombre de una persona por Google y le va a abordar mucha información, sea positiva o sea negativa. Entonces, la primera fuente que tenemos son las redes sociales, pero también siendo muy finos y sabiendo qué tipo de información tenemos. Luego tenemos fuentes de información que las podemos encontrar en otros instrumentos. No sé, pues quiero saber si mi árbitro está condenado. Puedo acudir a pagar un derecho al Banco de la Nación para antecedentes penales, judiciales y penales. Si mi árbitro tiene una sanción por un proceso penal de estafa, de colusión, no debería ser torpe designarlo. Entonces es importante eso, ver si mi árbitro tiene deudas en el sistema financiero, se encuentra en el registro de deudores alimentarios, o quizás es un árbitro muy conocido y tiene, pues, no sé, hasta incluso, lo digo de manera subjetiva, ¿no? Agredido a su pareja, o que a una dama en general. O sea, en general son temas entre subjetivos y objetivos, pero el mensaje es que hoy en día uno puede investigar de manera general a cualquier tipo de persona, ya sea por redes sociales o fuentes de información pública como son antecedentes penales, policiales y judiciales, que me puede dar la información real, legal de mi árbitro. Segundo es evaluar la experiencia del árbitro. Tengan en cuenta que la mayoría de centros de arbitraje publican en sus páginas web el CV de todos los árbitros, con lo cual de este CV puedo analizar
la cantidad de años que tienen el ejercicio de la carrera del arbitraje, sus capacitaciones, sus afiliaciones a entidades académicas o universitarias, el récord de asesorías que pudo haber tenido, el récord de procesos arbitrales. Entonces, es importante evaluar la experiencia y acá un poco tengamos en cuenta que la experiencia no siempre replica que las canas deben de representar mayor experiencia. Un ejemplo muy sencillo, aquel abogado que ingresó en el 2010 y en el 2020 tiene 10 años de ejercicio y durante estos 10 años el practicante que ahora es abogado asociado, quizás ya incorporado en mayor rango durante todos los días de lunes a viernes durante 8 horas del día, únicamente su labor era analizar controversias del Estado sobre ejecución de contratos de obra. Te maneja de manera perfecta temas de ampliación de plazos, de irrupciones, gastos generales, la ruta crítica. No tengo la menor duda que este abogado de 30 años, que ha estado durante 10 años, desde practicante hasta abogado, todos los días viendo contratos de ejecución de obra, va a tener mayor expertise que un abogado de 60 años que en los últimos 4 años ha ingresado a temas de contratación pública. Y eso lo digo de una manera también cautelosa. Entonces, no siempre el hecho de que uno sea joven va a implicar que pueda desconocer ciertos temas, y sobre todo, aunque el arbitraje en contratación pública, por llamarlo así, es una disciplina recientemente nueva, ¿no? Y con su código, creo en el año 1998, y esta ley se modifica mucho, tanto así que hasta ingenieros son muy expertos en esta práctica. Entonces, la experiencia, hay muchas formas en que uno lo pueda evaluar, ¿no? Ya sea con el ejercicio de la docencia, la publicación de trabajos, en general es una manera muy amplia. El otro punto interesante es los criterios establecidos en los laudos. Es importante considerar que en contratación pública los laudos son publicados en la página web del OCE. Y si yo quisiera tener el criterio del árbitro Juan Pérez, simplemente leo sus laudos y voy a poder establecer cuál es su criterio sobre una controversia, resolución de contrato, de nulidad, de penalidad, de ampliación de plazo, en general. Entonces, si quiero conocer el criterio que tenga mi árbitro, tengo que analizar de qué forma está emitiendo sus laudos. Y no solo sus laudos, porque como cualquier vocal de sala superior o corte suprema, los árbitros podrían emitir un voto discordante, y también es interesante analizar cuál es el criterio que ha tenido el árbitro que no comparte con la mayoría y emite este voto. Otro estándar que nos puede servir como fuente para conocer al árbitro y no equivocarme en la designación viene a ser las recusaciones. El OCE también tiene un portal web y la mayoría de cámaras de comercio respecto a las recusaciones. La Cámara de Comercio de Lima tiene, si mal no recuerdo, el faro arbitral, donde se arroja cierta información. Entonces, si tengo un árbitro que ha sido recusado 10 veces y tiene 4 recusaciones fundadas, es un mal síntoma, porque la recusación es el instrumento procesal que tiene por finalidad separar el apartamiento del árbitro por infringir el deber de imparcialidad, independencia y por vulnerar el código de ética de los. Entonces, si tengo un árbitro muy recusado y con recusaciones fundadas, en buena cuenta no sería el candidato perfecto para que yo lo pueda designar como árbitro. Y por otro lado, también el deber de revelación, ¿no? Recordemos que la revelación viene a ser este acto de buena fe, de lealtad con las partes, viene a ser este acto innato a la función arbitral de comunicar a las partes, que las partes evalúen si realmente cumplo la independencia y la imparcialidad cuando yo revelo ciertos hechos, circunstancias que las partes podrían a bien considerar que podría yo ingresar a un ámbito de no conservar la independencia y la imparcialidad por temas vinculados a otros procesos arbitrales, haber patrocinado a las partes, tener vínculos comerciales. En general es un tema muy amplio. A ver, y vamos al otro extremo, ¿ya? ¿Cuáles podrían ser malas prácticas
de algunos árbitros. Bueno, el primero, vamos a ver la no revelación, ¿no? Si Juan Pérez ha sido designado en otros arbitrajes por la empresa que le designa y no lo revela, pues esto es una mala práctica, porque el hecho de que no reveles está implicando de que no seas leal con las partes que nombran y que guardes cierta información aunque tú la puedas omitir. Entonces, este hecho de no revelación de por sí es una práctica negativa y proscrita. Y ya actuando como abogado defensor, valga verdades en la comunidad arbitral, casi la gran mayoría de árbitros, secretarios, se conocen porque no es un gran número de personas que arbitran y los que ingresan como árbitros nuevos, de una de otra forma se van vinculando y van ingresando a esta comunidad arbitral, se van conociendo y de pronto el hecho de que no revele cierta información puede ser ubicada por tu contraparte y le puede pedir al tribunal que amplíe su deber de revelación, conociendo uno que el árbitro no ha sido leal, veraz con comunicar todo. Entonces, la no revelación, como en principio, es una mala práctica y segundo, también es una exposición del árbitro a que le requieran la ampliación de su deber de revelación y más adelante pueda ingresar una causal de recusación sobre una causal de recusación. A ver, otro tema, una mala práctica podría ser que los árbitros designados de parte, o incluso el presidente, sugiera a las partes la asesoría de un determinado estudio de abogados, de un abogado, o la contratación de un perito. O sea, el árbitro o los árbitros no pueden sugerir a las partes deben de tener absoluta libertad y no se podría ingresar a dar alguna sugerencia, algún tipo de consejo, ¿no? La contratación de abogados y de peritos es función exclusiva de la defensa y los árbitros no podrían ingresar a ningún tipo de consejo o sugerencia. Otro tema importante son las reuniones entre las partes, ¿no? Y acá sí es un tema bien importante porque una vez que se constituye el tribunal, todo tipo de reunión debe ser canalizada por el centro de arbitraje o por el secretario. Y para eso están las audiencias o de pronto comunicaciones vía correo electrónico. Hoy en día que tanto se habla del arbitraje virtual, ¿no? Punto aparte, vamos a ingresar en los próximos meses a un sinnúmero de audiencias arbitrales virtuales, que el año pasado era poco probable pensar que en estos tiempos estaríamos ingresando en esta nueva era o etapa del arbitraje. Bien, otro punto importante viene a ser la siguiente, ¿no? Y eso ya queda mucho a criterio de quien designa y del árbitro que va a aceptar. ¿Qué pasaría si de pronto una empresa tiene un árbitro favorito y que este árbitro ha sido premiado y designado en 20 oportunidades en controversias con el Estado? O también pasa con un ministerio, un gobierno regional, local, que tiene un grupo selecto de 5 árbitros y entre estos 5 árbitros es que las designaciones se van a dar. Eso también podría ser una mala práctica y más que todo me voy a un tema muy puntual, ¿no? ¿Qué pasaría si el árbitro ha designado durante 20 veces, durante un año, su principal fuente de ingresos, no digo de trabajo, de ingresos, representa los honorarios que le paga la entidad designadora o la empresa que la designa? Ante eso no podemos hablar que estaría bajo un supuesto de subordinación, entre comillas, ojo, o sea, subordinación no por un tema de trabajo, sino en el sentido que su principal fuente de ingresos deviene de la designación por parte de una empresa o por parte de una entidad. Entonces, ante eso, ser designado 20 veces por una parte y es siendo mi principal ingreso, repercute en mi criterio de imparcialidad, falta de independencia, eso ya dependerá del grado de análisis del árbitro y de las partes si llegan a tener esta información. Entonces, es importante eso. Y por último, una práctica, felizmente, que considero que es en algunos supuestos poco utilizado, ¿no? En alguna oportunidad hubo una recusación por este tema donde ejercí la defensa de una entidad en la cual, pues, tanto el árbitro como la parte que lo designa
deciden hacer una distribución de los honorarios. Entonces también es un tema antiético, es una mala práctica porque el árbitro no puede compartir con nadie su honorario. Entonces, estas son algunas malas prácticas, felizmente son las menores y que uno debería de tener en cuenta para hacer un análisis más completo. Bien, voy a dar lectura de lo siguiente, que va a ser materia de análisis. Las designaciones arbitrales efectuadas por las entidades públicas o privadas bajo el selecto club de árbitros, donde la designación gira en torno a un grupo de 5 o 10 árbitros de forma reiterada y religiosa, ponen en evidencia una pésima práctica arbitral, lo cual en esencia consiste en forzar al mismo árbitro, designado en 10 ocasiones, en perder la objetividad del juzgador, la imparcialidad y la independencia de la función arbitral. Esto lo dejo a consideración de ustedes, es una reflexión, ¿no? Como les estaba comentando, por una política de una entidad estatal o privada, debería de estar refrescando su lista de árbitros, ¿no? No siempre debería tener los mismos. De pronto, este año tengo a 10 personas, tengo el próximo año otras 10 personas, porque finalmente se podría ingresar a un hecho complicado, como les puse en un ejemplo, si se llega a detectar que el árbitro designado por la empresa o por la entidad únicamente mantiene como principal ingreso los honorarios pagados por función arbitral de esta entidad, creo que gravemente se podría ahí cuestionar un buen argumento de imparcialidad y falta de independencia. Entonces, ese es un tema bien importante y creo que los contratantes deberían de establecer compliance internos para que no se pueda incurrir en una designación permanente y dirigida. Se debería de tener protocolos, estándares para que las designaciones puedan ser de una forma mucho más ecuánime y mayor distribuida. Bien, a ver, vamos ingresando a los compliance, que buena cuenta ya algunos ya se encuentran, tampoco pues va a ser algo nuevo, ¿no? A ver, vamos primero, el límite de 5 arbitrajes por árbitro por año, ¿no? La entidad tiene confianza en 10 árbitros, y si tengo una gran cantidad de arbitrajes, hacer una gestión bien adecuada, y tal vez por especialidades, por experiencia, por montos, ya, si quieren hasta por edad, por recusación o por un récord arbitral perfecto, ¿no? Designar por 5 casos a un árbitro. Lo mismo las entidades privadas. Declaraciones juradas. Eso es un tema también bien interesante porque los árbitros, al momento que aceptaron la contratación pública y en las cámaras de comercio se firma una DJ, donde me comprometo a mantener pues una buena práctica, a siempre ejercer la función con independencia y imparcialidad. Pero ¿qué pasaría si una empresa le dice, mira Juan, yo te voy a designar como árbitro, pero quiero que me firmes una declaración jurada? Algo parecido como estos pactos o convenios de confidencialidad, ¿no? Donde uno se compromete en el ejercicio de la abogacía o de otra materia, pues a no revelar cierta información privilegiada que en virtud de mi asesoría o actividad tenga yo. Entonces, imponer al árbitro una relación jurada para que se mantenga imparcial e independiente, creo que podría ser exagerado, ¿no? Porque de alguna forma el hecho de la aceptación, yo ya ejerzo un compromiso, pero lo dejo ahí en el tintero para dejar esta idea suelta. Tema importante, sobre todo en contratación pública, no ejercer función o labor pública. ¿Qué pasaría si mi árbitro designado trabaja en otro ministerio de otra entidad pública? Sería prudente que él sea designado. En teoría, los funcionarios públicos tienen dedicación exclusiva a la función pública, entonces estar arbitrando donde su contraparte es un privado podría generar ciertas incompatibilidades. ¿Qué más? Pues lo que les estaba comentando a ustedes, ¿no? Verificar que el designado como árbitro no mantenga su única fuente de ingreso principal o la más importante
en base a la designación que le hace una empresa o entidad. También es importante establecer algunas pautas. Si bien en contratación pública todos los ámbitos nos sometemos al Código de Ética del OCE, pero también las partes le podrían complementar esto proponiendo que se incorporen las reglas IVA o las reglas de Praga para buenas prácticas arbitrales. Esto más que todo se da en los arbitrajes comerciales internacionales. Con lo cual, se podría establecer directivas a los árbitros de parte. Sí, considero que las procuradurías públicas, las entidades, los contratistas pueden crear compliance, protocolos o directivas internas para que el que haga de gerente legal o el gerente general o el abogado tenga un estándar para que haga una adecuada selección del árbitro y no cometer un error de designar a una persona que desde el inicio tiene procesos penales con sentencias fundadas, tiene recusaciones, una búsqueda en Google, en otras redes sociales muy simples, su nombre está muy pegado a actos de corrupción o actos que van en contra de buenas prácticas arbitrales. Por otro lado, siempre es importante que los árbitros también de manera prudente, de manera adecuada y sobre todo siempre reiterando la buena fe con las partes del proceso, de manera voluntaria, amplíe su deber de revelación. Si de pronto entre los árbitros han surgido nuevos casos y han sido designados, revelarlo. Entonces, es importante que el juez privado, dígase árbitro, de manera permanente, se encuentre efectuando estas revelaciones. Finalmente, vamos a poder tener todos mecanismos que podrían implicar instrumentos, uno procesal, netamente del arbitraje, y el segundo, un procedimiento administrativo sancionador que tiene por finalidad el apartamiento del mal árbitro. Vamos primero por el más sencillo. La recusación es este instrumento procesal que permite solicitar el apartamiento del árbitro porque ha quebrantado el principio de imparcialidad e independencia, ¿no? La recusación va a implicar un procedimiento dentro del proceso que la parte interesada o perjudicada la presenta y dependerá, pues, si es un arbitraje ad hoc, será resuelto por el OCE, y si es un arbitraje administrado por una institución arbitral, lo tendrá que resolver el Consejo de Arbitraje o el Consejo Superior de determinado centro de arbitraje. Entonces, si el Consejo o el OCE determina que este árbitro ha infringido con este incumplimiento de los principios de la función arbitral, independencia e imparcialidad, será apartado del proceso, con lo cual, pues su mayor sanción va a ser de que se le retire el proceso y que su nombre y su resolución se encuentre colgado en un medio público y cualquier persona que le quiera designar sepa que el árbitro ha tenido una acusación fundada. Eso es importante porque ningún árbitro debería de permitir que se le genere, sea pues por no revelar o por ser imprudente, una recusación, porque eso mancha la hoja de vida y el buen récord arbitral. Pero el más grave viene a ser el siguiente. El Código de Ética del OCE, y acá voy a tratar de compartir un artículo que va a ser publicado la próxima semana en la revista Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica, Círculo de Derecho Administrativo, ¿no? A ver, un segundo. Les estaba comentando que el Código de Ética del OCE regula bajo principios la función arbitral. Y dice acá lo siguiente, lo voy a subrayar acá de amarillo, dice acá, ¿no? El Código de Ética del OCE regula altos estándares en referencia a los principios de la función arbitral. ¿Cuáles son? Integridad, imparcialidad, independencia, idoneidad, equidad, debida conducta procedimental y transparencia. O sea, fíjese qué interesante es que el Código de Ética regula principios rectores que no están en la ley de arbitraje,
no estaba en la ley de contrataciones, ni en el reglamento, y como voy a dar lectura del segundo punto, ¿no? Y el supuesto de conflicto de intereses, coma, deber de revelación amplio ante el incumplimiento del estándar, entre otras causales. Se faculta a la parte interesada o perjudicada someter a un árbitro a un procedimiento administrativo sancionador por infracción al Código de Ética con sanciones desde la amonestación, suspensión o inhabilitación permanente. O sea, en pocas palabras, aquella parte perjudicada o interesada en iniciar un sancionatorio contra un árbitro, y si tiene amparo su sancionatorio, el árbitro puede ser amonestado, puede ser inhabilitado de manera permanente o hasta puede perder de manera eterna, permanente, la función de árbitro. Entonces, lo cual es grave. La recusación únicamente te aparta del proceso y tú puedes arbitrar más adelante si las partes te designan, pero si el OCE, luego de un contradictorio, un procedimiento sancionatorio, determina que has infringido el Código de Ética y te impone la sanción más alta, que es retirarte del ámbito arbitrado o del fuero arbitral, esto es permanente. En buena cuenta, como podemos verificar, lo más complicado para un árbitro sería enfrentar un procedimiento sancionatorio por el incumplimiento del Código de Ética. Y finalmente, quiero resaltar, ¿no? Que si bien el año pasado hemos tenido muchos problemas respecto a la práctica arbitral, me parece que es una buena oportunidad esta cuarentena para hacer muchas reflexiones, que los árbitros puedan mejorar sus estándares, que las empresas y las entidades puedan analizar lo importante que es establecer compliance, protocolos, directivas, a fin de que esa selección del árbitro sea la selección perfecta, porque una vez designado al árbitro, no podría retirar del caso, salvo estemos ante supuestos graves, como podría ser el de recusación, o supuestos que se encuentran en el Código de Ética, pero considero que un árbitro con experiencia, con buena práctica, siempre va a mantener un estándar muy alto, como viene a ser el deber de revelación o declaración, ampliación de estas supuestos de revelación, mantener una conducta imparcial, independiente y siempre respetar el debido proceso de las partes durante toda la fase del litigio arbitrario. Bien, hasta aquí traté de hacer un comentario bastante general. No sé si hay preguntas o algunos comentarios de los participantes. Estaría bastante grato de poder con ustedes ampliar. Estimados, la participación lo pueden hacer levantando su mano o escribiendo al WhatsApp. Digo, al chat de Zoom. En caso ya no hayan ninguna preguntas, agradecer al doctor Roger Vidal por su participación y esperamos contar con él en próximos eventos que realice Hydra Capacitaciones. Muchas gracias, doctor. Saludos. Gracias a los amigos de Hydra. Muy buenas tardes. Muchas gracias.